Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón, a este encuentro con la diversidad y la diferencia, a este encuentro con otras voces, con distintos puntos de vista, con distintas maneras de reflexionar y distintas temáticas. No para transmitir verdades únicas ni para cerrar los temas, sino para colocar distintas perspectivas para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos el recorrido que estamos haciendo por uno de los capítulos del libro Los Varones del Oriente, escrito por Jimena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. Estamos compartiendo el segundo capítulo de este texto, escrito por Wilfredo Plata. Hoy conversaremos un poco sobre el discurso separatista y también el discurso de la nación Kamba para seguir profundizando este valioso texto para la comprensión de la constitución de las élites cruceñas, de las élites bastante excluyentes y racistas en el discurso de la cruceñidad en Santa Cruz, que no se refiere al conjunto del departamento de Santa Cruz, estamos hablando de las élites cruceñas. Nos dice Wilfredo Plata: en la construcción del discurso autonomista o separatista de las élites cruceñas han confluido varios factores. Primero, el carácter histórico, que está ligado al mito fundacional de la ciudad de Santa Cruz. Este mito consiste en negar la participación en aquel hecho histórico del Estado colonial del Virreinato del Perú y por ende de la Audiencia de Charcas, sobre la que se fundó Bolivia como república independiente. Recordemos que en el discurso está que Santa Cruz se funda a partir de una desobediencia de alguna manera a los mandatos del Virreinato del Perú y de la Audiencia de Charcas, y que es fundamental gente hispana, española, proveniente del Paraguay y no del Virreinato del Perú o de la Audiencia de Charcas, la que funda Bolivia. Segundo, el de carácter étnico-político, que consiste en la apropiación de lo indígena, mediante un sui generis giro discursivo para construir una nueva identidad regional bajo el denominativo de nación Kamba. Recordemos que lo Kamba era despectivo y era una manera bastante peyorativa en que miraban las élites cruceñas a los sectores indígenas rurales, y hay un giro discursivo de mestizaje y de hispanización, de blanqueamiento, si vale el término, del término Kamba, para construir una identidad étnico-política en torno al denominativo nación Kamba. Tercero, el discurso autonomista es una construcción en oposición al carácter centralista del Estado boliviano, a quien se le acusa de ser un Estado andinocentrista. Veamos cuál es el mito fundacional de este discurso separatista, de este discurso autonomista. Fue durante la época de la posguerra del Chaco, entre 1932 y 1935, recordamos que fue la guerra del Chaco, que se debatió con mucha fuerza sobre el separatismo de los cruceños. En aquella ocasión, señala Hernán Prudén, fueron protagonistas del debate los separatistas y los integracionistas de las élites cruceñas, aquellos que querían separarse de Bolivia y aquellos que querían consolidar su integración al Estado boliviano. Este será un momento clave donde se configurará un proyecto regional de carácter político a la vez geográfico, que tras la Revolución Nacional de 1952 será modificado a partir de una nueva elaboración discursiva consistente en la reconstitución de una nueva identidad cultural regional. Las élites cruceñas, para fundamentar el discurso separatista, recurren a uno de los mitos raciales, la aspiración a ser distintos del resto de la sociedad boliviana, léase distintos a los indios, a los collas, por ser de origen español. Ñuflo Chávez, fundador de la ciudad de Santa Cruz en 1561, tenía origen hispano, distinto al de los altoperuanos.
El segundo elemento que refuerza esta idea consiste en señalar que en la firma del Acta de la Independencia, los diputados cruceños no estuvieron presentes. Durante la República, Santa Cruz tuvo una serie de intentos frustrados de emanciparse de Bolivia, con Andrés Ibáñez en 1876 y 1877, en la década de 1920 e incluso durante la Guerra del Chaco. De esto, los separatistas dedujeron que en sus orígenes Santa Cruz había sido independiente y había estado ligada al Paraguay. Nunca decidió formar parte de Bolivia y durante la República buscó independizarse de esta. El ser distinto viene asociado con la idea de una gran familia, una comunidad imaginada distinta al resto del país. Parejas intelectual de la élite cruceña, para argumentar en favor de las autonomías departamentales, compara los sucesos actuales con los del siglo XVI y dice: han pasado 438 años del Cabildo Abierto en el que los cruceños decidieron nombrar su gobernador. Hace un año, un memorable cabildo, casi 400.000 personas, exigieron la elección de prefectos mediante el voto popular. La semana pasada, se han posesionado los 9 prefectos, los que sin lugar a dudas inician una nueva etapa en la historia del país, pues con ellos comienza la irreversible descentralización que llevará a las autonomías departamentales. Para las élites cruceñas, aquí se origina el enfrentamiento que está presente hasta hoy entre el Estado colonial primero y el republicano después. Al respecto, Roca, un ideólogo de la nación Camba, escribe: esta defensa que hacían los primeros cruceños de su derecho a mandar en su tierra es el inicio de actitudes similares que ellos habrían de adoptar a lo largo de los siglos subsiguientes. El maximalismo de las demandas cruceñas ante el Estado, según Roca, viene de la época colonial. El derecho que se atribuyen los vecinos de Santa Cruz de nombrar ellos mismos sus autoridades y cuestionar a las que vinieran de afuera, tuvo su origen en los privilegios solicitados en persona de Ñuflo de Chávez cuando por segunda vez estuvo en Lima. Las peticiones hechas por Chávez al virrey Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, fueron las siguientes. Primero, otorgamiento a perpetuidad de los indígenas recientemente puestos en encomienda, es decir, el discurso de la cruceña se asienta sobre un discurso de Ñuflo de Chávez que quería que se les dé en perpetuidad a los indígenas como si fueran su servidumbre para siempre. Segundo, percibir el monto proveniente de las penas de cámara o multas que aplica la justicia. Tercero, derecho a las tierras situadas fuera del recinto urbano. Otra vez, apropiación de tierras. Fíjense cómo eso hace parte hoy del discurso de las élites cruceñas. 4. Que la correduría de la lonja, pregonería y otros oficios de esa naturaleza fueran conferidos exclusivamente a los vecinos de la ciudad. 5. Que los moradores y pobladores de Santa Cruz estén eximidos de impuestos de la época y no puedan ser ejecutados por deudas. 6. Que la corona reciba el 20º, no el 5º, como en el resto de las Indias, de los metales preciosos que se hallaren. 7. Reconocimiento de la facultad perpetua del cabildo para nombrar regidores y oficiales reales, y conocer en grado de apelación los fallos que pronunciaren gobernadores y alcaldes. 8. Conceder tierras para establos, molinos y granjas, y también a cargo del cabildo. Como dice Hernando Sanabria, Santa Cruz de la Sierra quería ser un municipio, como no había otro alguno en el imperio colonial español. Estas atribuciones pedidas para el gobernador de Santa Cruz de la Sierra muestran similitud con las demandas de un estatuto autonómico planteadas con o sin la Asamblea Constituyente por las élites cruceñas. Una cosa importante que señala este texto es que oligarquías y élites no solo había en Santa Cruz, también en el lado occidental y en la parte del altiplano del país. Y estas élites mineras, estas oligarquías mineras eran las que manejaban el país. A diferencia del discurso de la cruceñidad de las élites de Santa Cruz, el dominio del Estado no acontece en el altiplano, sino acontece por esas élites de esos sectores occidentalizados del país, de esas oligarquías locales del altiplano, y no por el conjunto del pueblo que vive en los sectores altos del país, menos por los sectores indígenas. Estamos hablando de élites oligárquicas también en la región andina del país. Nos sigue diciendo Wilfredo Plata:
El segundo espacio, el núcleo de la ciudad de Santa Cruz durante todo el periodo colonial en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, no tendrá una directa influencia en las decisiones del destino del país. Será a partir de la explotación de la goma a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el noreste amazónico que estas élites paulatinamente ganarán influencia en las esferas del poder y gravitarán de manera decisiva a partir de la Revolución Nacional de 1952. Lo paradójico es que las élites mineras del occidente estuvieron enceguecidas con las pingües ganancias de la industria minera. No hubo un interés por sentar la presencia del Estado colonial ni republicano en las extensas tierras orientales. La iniciativa de explorar e incorporar esos ignotos territorios provino del Paraguay. Este hecho histórico es el que esgrimen las élites radicales cruceñas para justificar que sus pares del área andina nada tuvieron que ver en la colonización de esta región. Recordemos que fue en este sentido que se orientó el debate entre los separatistas e integracionistas después de la Guerra del Chaco. Hoy Sergio Antelo tiene una postura más radical al respecto. Ahora la pregunta es, ¿fue cierto que los altoperuanos, como suelen llamar a las élites del área andina, nada tuvieron que ver en la colonización de las tierras orientales y que esta fue una misión exclusiva de los cruceños hispánicos? Como vimos en los anteriores programas, fue desde el gobierno colonial del Virreinato del Perú, con asiento en Lima, que se consolidó la nueva gobernación de Santa Cruz de la Sierra, puesto que en plena llanura chiquitana la expedición de Ñuflo de Chávez se encontró con la de Andrés Manso, que venía de Charcas, y Ñuflo Chávez se fue hasta Lima para que le acrediten los descubrimientos, entre comillas, y pedir su dependencia del Virreinato del Perú y de la Audiencia de Charcas. Es más, Joseph Barnadas, en 1973 señala que desde la década de 1520, Asunción iba a desempeñar un papel de primera magnitud como célula madre de incontables entradas de descubrimiento, doblamiento y colonización. Las entradas de los españoles por el río Paraguay tenían un objetivo muy concreto. Se sentían atraídos por la Sierra de la Plata. Los indios les hablaban a los expedicionarios de los caracaras o charcas, como de gente que tenía oro y plata. Entonces, desde su origen, Santa Cruz de la Sierra perteneció a la jurisdicción del Virreinato del Perú y por ende a la Audiencia de Charcas. El argumento de las élites radicales que señalan que la expedición fundacional de Santa Cruz provino del Paraguay desdice el contexto bajo el cual Santa Cruz se consolida como ciudad y como región. Se consolida a través de su pertenencia al Virreinato del Perú. Cuando es aceptado por el Virreinato del Perú, se consolida Santa Cruz como una ciudad y una región colonial. Así se van estructurando parte de esos discursos separatistas desde las élites cruceñas que intentan diferenciarse de las élites del occidente del país y de las oligarquías occidentales del país. Sin embargo, la consolidación de Santa Cruz, como nos está demostrando Wilfredo Plata, está íntimamente ligada a su articulación con esas élites dominantes coloniales y republicanas después. ¿Cuál es el discurso de la Nación Camba?, nos dice Wilfredo Plata. El movimiento político denominado Nación Camba, liderizado por un sector radical de las élites cruceñas, surge precisamente de la idea siempre latente del separatismo cruceño, de larga data. A la vez es un discurso maximalista, de fuerte contenido racista, coherente con sus antecesores. Está dirigido a los indígenas aymara quechuas del altiplano y valles. Este movimiento político fue fundado en el año 2001. Sus líderes visibles fueron Sergio Antelo, que escribió la tesis política bajo el título de Los cruceños del derecho a la libre determinación, que es la base del pensamiento político ideológico, y Carlos Dabdub, que hoy ocupa el cargo de secretario de Autonomía de la Prefectura de Santa Cruz. Veamos en qué consiste las ideas centrales del discurso de Nación Camba. Willem Asies, el año 2006, señala que el discurso de la Nación Camba es una mezcla fascinante de elementos tomados del discurso de los movimientos indígenas internacionales y locales, del discurso de los movimientos de liberación nacional, Timor, Quebec, los kurdos, una versión particular del globalismo que enfatiza la inserción con identidad, y un juego con la autonomía o el separatismo para reivindicar la autodeterminación. La Nación Camba es presentada como progresista, moderna, productiva, a favor de la globalización
en contraste con los collas de las tierras altas occidentales, que son presentados como conservadores, atrasados, poco productivos, sino parásitos y globalofóbicos. El movimiento de la nación Kamba, nos dice Wilfredo Plata, se empeña en reconstruir la historia local, en reivindicar la tradición. El otro aspecto es el de la tradición inventada o la construcción de una identidad Kamba, que incluye el carnaval, la hospitalidad, la comida regional, maneras de hablar, vestirse, etc. Por ejemplo, constata que los Kambas son sociables, felices y directos. Son rasgos que se separan de los collas de las tierras altas. Dando razón a Felipe Quispe, se planteará la existencia de dos Bolivias desde el discurso de la nación Kamba. Antelo, uno de los ideólogos de la nación Kamba, ratifica la existencia de dos naciones. El Estado boliviano contiene cuanto menos dos naciones, escribe, claramente diferenciadas desde el punto de vista geográfico y étnico-cultural. La nación Colla, ubicada en los Andes centrales, y la nación Kamba, en la llanura chaco-amazónica. Plantea que Santa Cruz es una nación sin Estado, y esta es la razón para sostener el proyecto separatista. El verdadero núcleo de este discurso separatista y racista radica en señalar que los recursos naturales, principalmente la tierra, son propiedad exclusiva de la nación Kamba. De manera taxativa afirman, bajo el argumento de que todos somos bolivianos y tenemos derecho a todo lo que supuestamente contiene el país, se han socializado las tierras sin dueño, que se hallan ubicadas en el oriente salvaje, lo que ha dado origen a invasiones étnicas sobre territorios que no les corresponden, ni por historia, ni por falsos derechos constitucionales. Como se observa, continúa el imaginario de un oriente salvaje, entre comillas, con tierras sin dueño, entre comillas, como si los indígenas de las tierras bajas nunca hubieran existido ni poblado esta región. La apropiación de este espacio salvaje por la epopeya cruceña ibérica, que ya vimos en programas anteriores, se repite en la actualidad, solo que ahora no se defiende el territorio de los indígenas del oriente, sino de nuevas invasiones étnicas en territorios que no les corresponden, pero sí corresponderían a los mestizos y cruceños de origen español por derecho de conquista a avasallar esas tierras. William Maciés afirma que lo importante aquí no es tanto la autenticidad o no auténtico de la cultura Kamba, dado que cualquier cultura vive como resultado de reinventar sus tradiciones. La verdadera cuestión es que hoy en día los patrones quieren llamarse Kambas, se quieren imponer una hegemonía bajo el discurso de nación Kamba. En el discurso de la nación Kamba no se reconoce la importancia de los pueblos indígenas por su menor peso demográfico. Pinto, en el año 2003, subraya el hecho de que de los 2 millones de habitantes de las tierras bajas bolivianas, solo 170.000 son indígenas. Antelo va más allá y argumenta que el reconocimiento de los territorios indígenas, las tierras comunitarias de origen, las TCOs, refleja una estrategia de los países centrales del capitalismo global para preservar y gratis áreas forestales destinadas a absorber los gases venenosos que ellos mismos generan. El reclamo de los pueblos indígenas del Oriente se considera como el reflejo de un complot internacional, según Antelo. Sin duda, el pensador e ideólogo de la nación Kamba es Sergio Antelo. Es el autor que ha teorizado sobre este tema y ha planteado políticamente cómo se debe operar para la consecución de la autonomía. Podemos anotar dos ideas de Antelo que fueron operativizadas por el Comité Pro Santa Cruz: el referéndum autonómico y el dominio geográfico de la nación Kamba, que con la presentación del mapa que divide por la mitad a Bolivia, influyó en la constitución de lo que hoy se denomina la Media Luna, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. El otro rasgo del discurso político de la nación Kamba y por ende de Antelo es su postura anticolla, antiindio. Él lo llama altoperuanos. El racismo antiindígena de la agrupación Nación Kamba expresa un profundo miedo al indio, siempre latente en las élites bolivianas en general y en las élites cruceñas en particular. La siguiente cita de Narciso Binayán Carmona, quien publicó en 1998 un artículo titulado Separatismo en Bolivia en el periódico La Nación de Buenos Aires, va en esa línea. Dice Narciso Binayán Carmona: si los indios toman el poder, nos separamos,
que los blancos del altiplano vengan con nosotros, o nos declaremos independientes y nos unimos con la Argentina o con el Paraguay. Se trata del destino de los blancos en una Bolivia india. Esto ha sido definido como salvar la raza blanca, decía alguien del discurso de la nación Camba. Vamos a continuar con este tema y te propongo que en el próximo programa conversemos un poco sobre el discurso autonomista en las élites cruceñas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo